Para comenzar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, porque nos permites estar en este lugar. Te rogamos, Dios, que nos permitas aprender de tu palabra, que tu palabra sea firme en nuestro corazón y que de esta manera, Señor, podamos acercarnos a ti. Te pedimos que tú bendigas esta hora y que la meditación que tengamos en este día sea solamente lo que tú permitas, que nuestra boca hable para bendecir tu nombre. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no podemos conocer al Señor si no leemos su palabra. Cuando nosotros escuchamos las meditaciones, cuando nosotros escuchamos a alguien predicar, cuando nosotros escuchamos a alguien que nos evangeliza, está muy bien y está bien que lo guardemos en nuestro corazón, pero necesariamente tenemos que conocer quién es Dios y tenemos que conocer la historia que engloba a nuestro Señor, desde la creación de la tierra, desde la forma en que tomó a su pueblo, los motivos por los cuales separó a su pueblo de su presencia y los motivos por los cuales los volvió a tomar, porque es la única manera en la que nosotros podemos entender por qué es necesario que Él haya muerto por nosotros. Cuando nosotros hablamos acerca del pecado y de la muerte del Señor Jesucristo y el que necesitamos de un Salvador y hablamos de pecado, si lo hacemos con las personas que no conocen de la palabra del Señor, habrá muchas preguntas para cada uno de ellos. ¿Por qué necesito un Salvador? ¿De qué me tiene que salvar? Yo soy una persona buena, ¿por qué entonces tendría que haber muerto por mí? Una infinidad de cosas, ¿no? Tendrán la duda también de saber si la vida postrera realmente existe, ¿no? Algunos dirán que uno muere y se acabó. Algunos dirán que uno muere y reencarna en otra persona o hasta en un animal. Algunos dirán que todos vamos a resucitar y todos vamos a estar en un cielo nuevo, pero que la forma de acercarse más al Señor pues, es cuando uno le sirve, ¿no? Y algunos como nosotros predicamos que en el postrer tiempo hay un cielo y hay un infierno, y que la única manera de estar delante del Señor es en la santidad y en la pureza que el mismo Señor Jesucristo nos da para poder estar delante de Dios. Y que la persona que no reciba al Señor Jesucristo de esta forma, pues morirá eternamente. ¿Y a qué me refiero con morir eternamente? Que pasará un tiempo de condenación eterna, ¿sí? Así que si hoy usted siente que ha sufrido, si hoy usted siente que ha llorado, si hoy usted siente que hay cosas en su vida que le lastiman, pues agradezcamos al Señor, porque en la vida eterna esto no será así para los que creamos en Él. Eso es lo que nosotros predicamos. Y esto es lo que es una doctrina para la iglesia cristiana. Si usted ve la hojita que les acaban de dar, en los primeros renglones dice: la doctrina es el conjunto de enseñanzas que fundamentan una creencia. Fundamentos son los cimientos, lo que es fundamental para algo y que no puede faltar. Entonces, una doctrina, nosotros llamamos doctrina a una enseñanza que no puede faltar y que tampoco puede ser diferente, ¿sí? Y hay cosas muy simples. Cuando alguien le dice que todos somos hijos de Dios, no es cierto. Somos hijos de Dios los que hemos creído en el Señor Jesucristo y que queremos por eso ser hijos de Dios. Todos los demás son creación, como lo somos nosotros también, ¿no? Creación sí somos todos a Dios nos creó, pero hijos de Dios no lo somos todos, solamente los que hemos creído. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar del Evangelio, la mayoría o algunas personas dirán: ay, todos somos hijos de Dios. No es cierto. Es que Dios es el mismo en todas las religiones, pero lo conocen de diferente forma. Tampoco es cierto. Solo hay un Dios, y esto nos lo enseña la Biblia.
¿Cómo sabemos que la Biblia entonces es la verdadera y no es el libro de los testigos de Jehová o el libro de los mormones? ¿Cómo? Por la simpleza de que nuestra Biblia tiene las características de ser un libro histórico. Es decir, se tienen pruebas de que fue escrito, se tienen pruebas de los rollos originales que se escribieron, se puede catalogar por el tiempo de la escritura y al unir los rollos que fueron apareciendo en diferentes lugares, escritos por diferentes personas, y al unir cada uno de los temas, se tiene como sentido la palabra del Señor que no se contradice en ningún punto. Por ejemplo, tenemos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés, en los cuales desde el Génesis se narra las eras geológicas que hoy conocemos, ¿no? Cómo se transformó la tierra, cómo era en un principio, cómo fue modificándose. Eso está escrito en el Génesis. Alguna vez mi papá escribió en una revista que ustedes seguramente conocieron un número enorme que decía la posibilidad de que Moisés hubiese escrito o sabido correctamente la forma en la que la tierra se fue formando, y puso un numerísimo que ni siquiera se podía leer, ¿no? Había muy pocas probabilidades de que eso sucediera, ¿no? Y decía es como ese ejemplo, ¿no? De poner de encontrar una aguja en un pajar. Así era la posibilidad de que un hombre pudiese describir cómo la tierra se había formado. Hoy se puede hacer con el tiempo, por todo lo que hoy tenemos, ¿no? Por la ciencia y la tecnología que hoy tenemos, por los estudios que se han llevado a cabo, se puede hacer. Pero que no un hombre nacido muchísimos años antes de que el Señor Jesucristo viniese, supiera la forma correcta de los acontecimientos y los tiempos, era imposible. Por eso es que nosotros podemos entender que la palabra del Señor es verdadera y que es la palabra correcta. Estos 5 libros se enlazan con la historia del pueblo de Israel, con las profecías, se enlaza con el Nuevo Testamento, y todo fue escrito por personas que no se conocieron, algunas en su caso obviamente sí, pero no fueron contemporáneas, los dividió muchísimos años, y la escritura, al unirla, toda absolutamente encaja. Esto nos da el poder entender que la palabra del Señor es la palabra viva y la palabra verdadera. No es una cuestión solamente de fe, no nada más es decir, bueno, es que yo creo en Dios y Dios dice que esta es su palabra y entonces, que debería ser suficiente, ¿no? Pero hay maneras de comprobar que todo lo que aquí sucedió es algo real. Entonces, una de esas doctrinas que no puede faltar es la que el apóstol Pablo está por enseñar. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Insisto, nosotros creemos que hay un cielo y hay un infierno, ¿sí? No hay medias tintas, como no las hay en el hecho de lo que el apóstol Pablo está diciendo. A ver, dice en el versículo 2 al final: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Queremos nosotros ser salvos? Hay que retener y guardar en nuestro corazón la palabra que estamos aprendiendo. No la que dice el predicador, la que dice la Biblia, ¿sí? Si guardamos esa palabra, somos salvos. Es así de simple. Pero hay un pero, dice: si no creísteis en vano. Es decir, si no hemos retenido esa palabra, hemos creído en vano. Y no se refiere a perder la salvación. La salvación no se pierde. Si nosotros hemos creído firmemente, vamos como consecuencia a retener ese evangelio en nuestro corazón. El que no lo retiene nunca ha creído en realidad. Es así de simple. Entonces nunca ha sido salvo en realidad. Yo celebro mucho las campañas de evangelismo porque sin duda la gente puede venir al Señor, pero es un instrumento para atraerlos.
¿sí? Habrá quienes desde la primera oración que hagan firmemente puedan ser salvos, no tengo dudas de ello. Pero en su mayoría, todas estas personas requieren un discipulado que les explique de qué tienen que ser salvos, ¿sí? Entonces, para que las personas puedan retener esta palabra, tienen que ser enseñados. Si no es así, simplemente es incluso a veces la emoción del momento la que nos hace decir, pues yo quiero orar, ¿no? Pero si no es firme en su corazón esta verdad, dice entonces el apóstol, han creído en vano, es decir, nunca han sido salvos. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra, dice que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. A ver, palabra, doctrina, entonces son fundamentos que no pueden faltar en la enseñanza cristiana y que no pueden ser modificados. ¿Qué no puede ser modificado? Dice el apóstol, el primero de ellos. Dice, primeramente os enseñé lo que yo mismo recibí. ¿Qué enseña y qué recibió? Que Cristo murió, dice, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, es decir, conforme a lo que ya estaba escrito. Vamos a ir a la hojita que tenemos. Y vamos a ir leyendo un poquito de lo que está en ella. Dice abajo del primer punto, dice, Cristo murió por nuestros pecados, y esta es una doctrina, una enseñanza fundamental que no puede faltar. Dice, cuando cada uno de nosotros erramos delante de Dios, solo hay una consecuencia que podría ser aceptada. Esa consecuencia sería ser apartados de Dios, que es perfecto, en el cual no hay mancha ni pecado. Si pusimos atención en la lectura de la mañana, dice que a través del primer Adán se encontró la muerte, se halló la muerte. Y a través del postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, encontramos la vivificación del Espíritu. Entonces, cuando Adán y Eva son creados por Dios, podían estar en la presencia de Dios. Dice que Dios estaba en el huerto y estos andaban en el huerto y podían estar frente a Él porque habían sido hechos a semejanza de Él, a imagen y semejanza de Él, es decir, sin pecado, ¿sí? Entonces, lo que Dios creó fue perfecto. ¿Por qué Dios entonces permite que pequemos? Eso no es lo que Él había designado. ¿Por qué Dios entonces permite que los niños sean abusados? Eso no es como Dios nos había creado. ¿Por qué entonces las personas se enferman? Esa no es la forma en la que Dios nos había creado, ¿sí? ¿Nunca le han preguntado, bueno, y si Dios es tan bueno, ¿por qué entonces hay tantos niños muriendo de hambre? Eso no fue lo que Dios creó. Dios nos creó a imagen y semejanza. Y les dijo, comed del huerto, de todo lo que hay en él podéis comer, ¿no? Hasta que no pecaron entonces, ese cuerpo se transformó en un cuerpo corrupto, es decir, un cuerpo pecaminoso, y un cuerpo que enferma, un cuerpo que padece. Al hombre le dijo que con el sudor de su frente iba a comer, ¿no? A la mujer le dijo que con dolor daría luz. Así que hay demasiadas, es decir, todo cambió a partir del pecado de Adán y de Eva. Entonces, ¿por qué Dios permite? Eso no es lo que Dios había mostrado para su creación. Él quería que sus hijos pudiesen habitar delante de Él. En el momento en que pecamos, a través de ellos, entonces no podemos estar frente a lo que es santo, que es nuestro Dios. Entonces dice en Romanos, y ahí lo coloco en negritas, porque la paga del pecado es muerte. Pecamos, entonces merecemos la muerte. Pecamos, entonces merecemos la eternidad lejos de Dios. Pecamos, entonces merecemos enfermar. Pecamos, entonces merecemos cada consecuencia que hemos tenido. Hoy el contexto en el que vivimos es espantoso. Los mismos padres abusan de sus hijos. La vida humana no tiene valor porque se le puede quitar a cualquiera en cualquier momento.
Preferimos hoy decir, ay, pobrecito perrito, y cuando alguien le hace algo a un perrito, pues es que se acercó mucho, ¿no? Y tenemos más amor por los animales que por los seres humanos. Hay una descomposición total. Y esto debemos aceptarlo, y nosotros hemos sido consecuentes con ello. Esto nos ha alejado de Dios. ¿Qué consecuencia hay? La muerte. Entonces, cuando nosotros queremos explicarle a una persona que no conoce de Dios, que requiere hallar salvación de Dios, tenemos que explicarle esto. ¿Por qué necesitamos salvación? ¿Por qué pecamos? Y esto nos aleja de su santidad. ¿Las personas buenas merecen la salvación? No, porque en algún momento de su vida hay algo en lo que pueden pecar. ¿Sí? Dice la Biblia que hasta el saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿sí?, es pecado. Y esto nos aleja de Dios. Compararnos entre nosotros y decir, ay, bueno, yo soy mejor que aquel que va a la iglesia, pues seguramente. Nada más que aquel que va a la iglesia cree que necesita que Jesucristo le salve, porque sabe que es incapaz de poder presentarse puro delante de Dios. Esa es nuestra diferencia. Somos mejores, y lo hemos insistido muchas veces, somos mejores los que estamos aquí, no. Seguramente muchos de nosotros hemos hecho cosas más desagradables de lo que hacen los que están allá afuera. A lo mejor no seremos capaces de quitar una vida, ¿verdad? Pero a lo mejor sí somos capaces de lastimar cuando alguien está discutiendo con nosotros, ¿no? Entonces, esto es lo que tendría que ser. Hemos pecado, entonces necesitamos morir. La paga del pecado es la muerte. Vamos a Isaías en el capítulo 53. Yo en la escuela nunca dejo tarea porque sé que no la hacen, pero a ustedes les voy a dejar una tarea confiando en que sí lo hagan. Les voy a pedir que hoy en la noche pónganlo en su teléfono, ráyenselo en la mano, hagan lo que quieran, pero por favor hoy en la noche, antes de acostarse, lean este capítulo completo, capítulo 53 de Isaías. Yo solamente voy a leer 2 versículos que son los que tenemos aquí en la hoja, pero quisiera que lo lean completo y lo lean en silencio, nada más estando ustedes presentes. Obviamente pues, si están casados, léanlo con su esposa, pero medítenlo. Dice este capítulo 53 en los versículos 10 y 11: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, hablando del Señor Jesucristo, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. A eso vino el Señor Jesucristo. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces la doctrina número 1 ahí decía, Cristo murió por nuestros pecados. Lo que acabo de leer es una profecía en el libro de Isaías de lo que habría de acontecer con el Señor Jesucristo. Un hombre, Dios hecho hombre, y digo a un hombre porque la Biblia dice que cuando Él vino a esta tierra, padeció como hombre, tenía hambre y tenía frío y creció desde pequeño como un hombre, como cualquiera de nosotros, pero fue un hombre en el cual no se halló mancha. Él no tenía como consecuencia del pecado pagar con la muerte, porque en Él no había pecado. Sin embargo, tendría que ser Él crucificado para tomar el lugar de cada uno de nosotros. Y entonces dice estos versículos, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
La palabra del Señor dice que antes de que él muriese, oró a Dios y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, si es posible, no permitas que tenga que morir de esta manera sangrienta. Si es posible, pero no sea mi voluntad. ¿Cuál era su voluntad entonces? No era morir así. Su voluntad es que se hiciese de otra forma, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo vino y fue crucificado, pero dice este versículo que iba a ver el fruto de la aflicción, es decir, en algún momento iba a ver el fruto de haber entregado su vida. ¿Y cuál era el fruto de ese entregar su vida? Que dice además aquí: y quedará satisfecho. Que iba a justificar, dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. El fruto de haber obedecido a Dios es que los que creemos en ese sacrificio podamos tener una eternidad en santidad y sin dolor y sin más llanto, como dice la Escritura, en un nuevo cielo y en una tierra nueva. Ese es el fruto. ¿De quiénes? De muchos, dice. ¿De quiénes? De los que digamos: Señor, gracias, porque yo era el que tenía que morir, pero cuando tú moriste, hiciste ese sacrificio que me correspondía a mí. Y dice que el Señor iba a estar satisfecho porque a través de él muchos habrían de ser salvos. Yo no sé si tú creas esto, Yo no sé si tú digas: bueno, lo que está en la Biblia, a lo mejor no todo es cierto, a lo mejor esto sí, esto no. Esto no depende de que tú creas que sea verdad o no. Les decía, hay muchas formas de comprobar que esta palabra es correcta, que es la precisa. No es solo una cuestión de fe. Esto se defiende con hechos. Y si tú lo crees o no lo crees, ese es problema nuestro, ¿no? Si nosotros creemos o no creemos, Dios sigue siendo Dios. Si nosotros creemos o no creemos, el Señor murió por los pecados de los que se arrepientan y que le confiesen como Salvador. Entonces, yo sí les pediría que lean este capítulo, porque no solamente habla de la santificación del pecado, habla de todo lo que Dios llevó en esa cruz. Habla de la enfermedad, habla de la pobreza, habla de todo lo que Dios encerró en esa cruz para que nosotros no lo padeciésemos. Entonces, ¿por qué nosotros padecemos entonces? ¿Sabes? Que no hay dinero, que no hay comida, que no hay trabajo, que estamos enfermos. Necesitamos buscar de Dios. Necesitamos ver que esta palabra es para nosotros, hacerla nuestra. Ese es el propósito de entonces tener esta lectura. Entonces, el primer punto es: Cristo murió por nuestros pecados. Aquí en Isaías lo dice. Podríamos encontrar muchas profecías en el Antiguo Testamento de lo que habría de pasar, así como podemos encontrar en el Nuevo Testamento el relato de lo que sucedió. Esto no es desconocido para nadie, En este país y en esta tierra todo el mundo lo conoce. Podemos ser creyentes o no, pero la Semana Santa ahí está, ¿no? Y todos hemos escuchado de alguna forma de lo que sucedió en ese momento. Verdades más, verdades menos, pero algo tenemos ahí que hemos escuchado. Segundo, del lado derecho de la hojita dice: fue sepultado y resucitó. Dice el apóstol en Primera de Corintios, ahí en el capítulo 15 que estamos leyendo. Dice el versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Es lo que acabamos de ver. Lo segundo es que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. A ver, el hecho de la resurrección, el verdadero milagro de la resurrección, es que el cuerpo que ha sido lastimado, que ha sido enfermo, que ha sido golpeado, sea el mismo que resucite. Cuando el Señor Jesucristo es sepultado, es como cuando hoy las personas mueren
y necesariamente para ser enterrados necesitan presentar un certificado de defunción, para que no los entierren vivos, ¿no? Ha pasado. Pues por algo lo piden, ha pasado. Entonces, hasta que no hay una seguridad de que esa persona murió, no puede ser enterrada. No son leyendas, sí ha pasado, ¿no? Es de repente tan bajo el pulso que hay que ni siquiera se registra y uno piensa que ya no hay pulso en él. De repente le ponen el espejito para ver si todavía hay aliento, pero en algún lugar se habrán equivocado, que para enterrar hoy se necesita el certificado de defunción, ¿sí? En el Señor Jesucristo también fue así. No fue un doctor nada más a decir, pues ya murió, entiérrenlo. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice que estaban los 3 hombres crucificados, entre ellos el Señor Jesucristo con los 2 ladrones, y dice que los soldados rompieron los pies y los huesos de los 2 ladrones, y que del Señor Jesucristo no lo hicieron porque vieron que ya estaba muerto. Y dice también ahí, para que la escritura se cumpliese, de que no se quebrantaría ninguno de sus huesos, ¿no? Pero entonces dice que un soldado se acercó a él y le clavó una lanza en su costado, y que se derramó sangre y agua, ¿sí? Esto es una muestra de que el cuerpo ya no tiene vida. El que haya una mezcla entre estos 2 líquidos y que se perciba es una muestra de que ya no hay vida. Entonces ese era el certificado de defunción del Señor Jesucristo. Con esto ellos comprobaron que había muerto y que se había terminado el padecimiento de nuestro Señor, ¿sí? Ahora, una vez que fue crucificado y que se vio que estaba muerto, dice que unos hombres vinieron y pidieron el cuerpo para darle sepultura. Lo tomaron, lo sepultaron. Algunos dijeron que pusieran hasta guardias, porque el Señor había dicho que resucitaría y no querían que dijeran resucitó y otros hubiesen llevado el cuerpo. Pusieron una piedra enorme para que no pudiese ser movida, y el cuerpo se depositó allí. Esto es una muestra de que el Señor Jesucristo murió, ¿sí? ¿Por qué es tan extraordinario el milagro de la resurrección? Porque ese cuerpo que había sido traspasado por una lanza, que tenía las marcas en sus manos de los clavos con los cuales había sido clavado, y en sus pies de los golpes y los latigazos que había recibido, ese es el mismo cuerpo que los discípulos posteriormente vieron. Algunos, como Tomás, le dijeron, hemos visto al Señor. Dice, yo no creeré hasta que no metas mi mano en su costado, ¿no? Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un porqué. Cuando les repito, cuando clavaron en el costado la lanza, era para mostrar que estaba muerto. Entonces Tomás por eso dice esto: yo vi cuando le clavaron la lanza y con esto comprobaron que murió. Si yo no meto mi mano en su costado, en ese costado con el cual se demostraba que estaba muerto, no creeré. Entonces cuando el Señor Jesucristo le dice, ven Tomás, acércate y mete tu mano, y todavía le dice, bienaventurado Tomás, todo aquel que no necesitó ver para creer, ¿no? Él estuvo cuando comprobaron que había muerto, y ahora estaba presente delante de él, y las marcas en su cuerpo demostraban que era el mismo. Ese era el milagro de la resurrección. Entonces, primera doctrina que no podemos quitar: Cristo murió por nuestros pecados. Segunda doctrina que no podemos quitar: fue sepultado y resucitó. Ese mismo que fue crucificado resucitó, ¿sí? Entonces pasamos con esto a la tercera parte. Apareció a Cefas, después a los 12, apareció a más de 500 hermanos, y después apareció a Jacobo, y al último me apareció a mí. Gracias a Dios estoy casado con una mujer que estudió historia, y por eso sé lo que les voy a decir. Las fuentes históricas son 2, me dice ella, ¿no? La fuente primaria y la secundaria. La fuente primaria es a través de testigos oculares o personas que estuvieron directamente en el momento en que sucedieron las cosas. Las fuentes secundarias pues son las que tenemos, como libros, como monografías, como
biblioteca, enciclopedias, todo esto es una fuente secundaria. Entonces, lo que el apóstol les está diciendo a estos es que no ha pasado tanto tiempo de que el Señor Jesucristo murió. Y le está diciendo, le apareció a Cefas, a Pedro. Pedro ha estado entre ellos. Le apareció a los 12 discípulos, es decir, les empieza a nombrar a todas las personas que ellos conocen, de las cuales han escuchado el testimonio de lo que vieron, no de lo que les contaron, de lo que vieron, para que entonces ellos entiendan que hubo una resurrección. Es como si nosotros, si hiciera el volcán erupción y nosotros somos testigos y en 15 años les contamos a nuestros nietos cómo fue, qué sucedió, podemos contarles del terremoto, ¿no? El que vivimos. Algunos ya podrán contar del 85, del 2000 y tantos, porque somos testigos oculares, somos una fuente primaria. No hay quien pueda decir, no es cierto, eso no pasó. Si estuvimos allí y lo vimos, ¿no? A eso es a lo que el apóstol quiere llegar. Cristo murió, Cristo resucitó y hay testigos de todo esto que pasó y ustedes los conocen. ¿Esto por qué? Porque en esta iglesia había quienes negaban que había una resurrección. Cuando leíamos el capítulo en la mañana veíamos que decía el apóstol, si Cristo no resucitó, pues somos dignos de conmiseración, ¿no? Entonces él tiene que dejarles claro que esto sucedió, que no es tan lejano y estamos nosotros a 2000 años, ¿no? Nosotros tendríamos que venir a esta fuente, que es una fuente que Dios nos ha dejado para conocer, pero no conocemos obviamente a uno solo que pueda decirnos yo estaba ahí frente a la cruz cuando le traspasaron el costado, cuando vino después de 3 días y la piedra ya no estaba, y eso no podemos decirlo. Lo sabemos por la Biblia y porque creemos que esta es la palabra de Dios, pero no lo conocemos así. Pero la iglesia de Corinto sí lo conocía así. Era una iglesia que podía tener de una fuente primaria, como les decía, todo lo que había acontecido. Así que estas son las 3 cosas que son doctrinales, que no podemos cambiar en ningún momento. Si alguien nos dice es que cómo va a resucitar, eso no puede mover nuestra fe, porque nuestra fe está basada en esto. Si nosotros no creemos que Jesucristo resucitó, como dice el apóstol Pablo más adelante, estamos perdidos. Dice entonces comamos y bebamos que al final pereceremos, ¿no? Y así es. Entonces la resurrección es algo fundamental que no puede apartarse de nuestro conocimiento. Y termino con lo que tenemos acá. Cuando el apóstol narra a quienes apareció, dice así, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Por eso les digo, trata de evocar a los que aún existen allí, que les pueden decir, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. No podemos confundir la palabra gracia en este momento como diciendo que hable de la salvación. Hay 2 cosas diferentes. El apóstol dice que él es salvo, lo ha dicho en todo momento, pero aquí habla de su ministerio y dice que por la gracia, en ese momento él es lo que es, no hablando de la gracia salvadora, sino de la gracia que le ha permitido ser apóstol. A ver, cuando nosotros entendemos que lo único que merecemos es morir, y luego comprendemos que el Señor Jesucristo hizo un sacrificio para que no sea solo lo que merezcamos, sino alcancemos la vida eterna. Y posteriormente, como si esto fuese poco, Dios nos use para predicar su palabra. No podemos más que ser agradecidos por ser tan bendecidos.
Si yo me pusiera a contarles todo lo que he hecho, yo no debería estar aquí. Y seguramente si ustedes me cuentan algo de lo que han hecho, tampoco merecerían estar aquí. Porque uno sirve a Dios por la gracia de Dios, porque Él nos ha llamado con amor, aún sabiendo lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. Porque Él no nos ve a nosotros pecadores. Él ve al Señor Jesucristo en esa cruz para que a través de Él pueda vernos a nosotros y seamos dignos de estar delante de Él. Por eso el apóstol dice: ha aparecido a todos, y al último, como si ya no hubiese nadie más, me apareció entonces a mí. Y toma una palabra fuerte que dice como a un abortivo, ¿no? Como a ese hijo que no quiere que la mamá o el padre que nazca, como a ese que a veces abortan las personas porque los médicos dicen que no se logrará, o que si se logra tendrá muchas dificultades para vivir. Y él dice: así es como a mí me ha parecido el Señor. Por eso está tan agradecido, porque dice: yo no merezco ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia. A Timoteo le escribe y le dice: yo de los pecadores soy el primero. ¿Quiere comprobar que es usted salvo? La mejor manera es reconocer que no merece ser llamado hijo de Dios. Quiere decir, como en muchos lados también hay, es que este hermano necesita que Dios le castigue, y es que esta es una prueba. Yo me acuerdo mucho cuando mi hermana Elsa enfermó, hubo alguna persona muy cercana a la familia que se acercó y que pidió a mi papá que estuviésemos todos. Yo estaba lavando un carro afuera, y cuando fue, lo único que fue a decir fue decirle a mi hermana: tienes que arrepentirte porque no puede ser que estés así. Y empezó a contar su testimonio de todo lo que él había vivido. Lo hago así porque hasta la fecha no estoy convencido de ello, pero insistiendo en que esto era consecuencia de lo que mi hermana había hecho en su vida. Yo agarré mi franelita y me salí. Estaba muy molesto. La dificultad con mi hermana en ese momento era bien dura. No se paraba de un sillón, había que subirla y bajarla cargando, no recibía alimento porque volvía el estómago. Y que una persona venga y te hable así es algo terrible, porque los que somos creyentes de que el Señor Jesucristo nos ha salvado, solamente podemos decir: Señor, yo no merezco, yo necesito que tú me muestres que me has tomado por digno, porque yo no merezco estar allí. Y quisiésemos hablarle a los demás con esa misma misericordia con la que Dios nos ha hablado. Esa es la mejor muestra de que Dios ha tocado nuestro corazón. ¿Queremos predicar a los demás? Mostrémosle quiénes somos. Mostrémosles que nosotros mismos, por mucho tiempo, pecamos delante de Dios. Esa es la verdad. Así que estas son las tres cosas que el apóstol quiere dejarnos claro. El Señor Jesucristo murió por nosotros. El Señor Jesucristo fue sepultado y resucitó. El Señor Jesucristo apareció a muchos. Y lo último, que no es de estas doctrinas, pero que es bueno que tengamos guardada en nuestra mente y en nuestro corazón: solamente por la gracia de Dios es que estamos aquí. Es que ¿por qué aquel, si le estoy explicando y no entiende y no quiere venir a la iglesia y no me hace caso? Por la gracia de Dios ustedes y yo estamos aquí. Oremos al Señor para que esa misma gracia toque el corazón de las personas que amamos, porque si creemos estas verdades, también hay infierno.
y necesitamos que el Señor muestre su misericordia para todos los que amamos, para que ellos puedan reconocer esta verdad y puedan alcanzar esa vida eterna. Así que, hermanos, esta es la primera parte de este capítulo. Les decía, lo observaremos en, supongo, 3 domingos, pero esto es fundamental para poder entender lo que viene en lo siguiente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por el amor con el que tú estás con nosotros. No somos dignos de estar aquí por nuestros propios méritos. Sí somos dignos de estar aquí porque hemos reconocido que el Señor Jesucristo murió en esa cruz, que fue sepultado y que resucitó, y que apareció a todos esos hombres que pudieron declarar que todas estas cosas sucedieron. Gracias a estas enseñanzas, hoy nuestra fe tiene un fundamento y creemos, Señor, que podemos alcanzar vida eterna por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que esta palabra sea un mensaje preciso para todos aquellos, Señor, que no te conocen, y que por medio de ello podamos, Señor, traerlos a tus pies con el único fin de que puedan vivir esta vida eterna en bendición, con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo inmortal, con un cuerpo transformado, y podamos vivir, Señor, como era tu diseño en el principio de la tierra, a imagen y semejanza tuya, y que a través del postrer Adán hallemos la resurrección y la vivificación espiritualmente hablando. Te damos gracias por todo ello. En tu nombre, Jesús. Amén.